Buenos días, niños. Bienvenidos sean todos. Muchas gracias por asistir el día de hoy. Yo quiero que iniciemos con una oración. Quiero que el Señor sea hablándole a sus corazones esta mañana. Y le voy a pedir colaboración a estos niños hermosos, a ese que se levantó y va caminando por ahí, como el rey de la iglesia, que nos dispongamos todos a orar, ¿sí? Señor, muchas gracias, Padre amado, por esta mañana gloriosa. Gracias porque lo que está por ocurrir hoy, aquí en este lugar, Señor, va a ser extraordinario, Señor. ¿Y por qué, Señor? Porque confiamos que tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y sabemos que esta palabra va a llegar al corazón de los hermanos, Señor. Y que tú vas a glorificarte en medio de todo lo que digamos esta mañana. Confiamos, Dios, que tu Espíritu Santo es sabio, Señor, y es entendido por ti. Conoce lo más profundo de tu corazón. Y Él va a hablarnos a todos, a los niños, desde el más chico hasta el más adulto. Y podemos entender lo que tú quieres para nosotros esta mañana. En el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te decimos amén. Esta mañana muchos se han burlado de mí porque yo traigo esta agenda. Y vas a predicar con esa agenda. Eso no es un instituto bíblico. Tienes que traer tus hojitas. Pero no, yo me siento seguro con mi agenda. Mis sermones, mis prédicas, aquí las plasmo. Aquí las tengo y me siento seguro con mi libreta. En la mañana de hoy nosotros, el grupo de apoyo a la niñez, tenemos encargado el servicio. De antemano, muchas gracias a todos los servidores, a Alabanza, a todos los que han puesto un granito de arena para que el día de hoy todo esto salga muy bonito. Y hoy vamos a hablar de algo que creo que hay que hablarlo. El día de hoy, ¿qué se celebra, niños? ¿Cómo? ¿Y qué es la Navidad? Eso, el Dios encarnado. Un fuerte aplauso para mi amiguita aquí, por favor. Pero resulta que no podemos dejar a un lado algo. No podemos, yo como predicador, pasar por alto algo, y es que el día de hoy también se celebran muchas cosas que no son propias de los cristianos, pero quiero aclarar ciertos puntos. Inicialmente, la Navidad viene de una palabra latina llamada, que se escribe nativitate. Nativitate. Y esta palabra es una palabra compuesta. Nati significa nacimiento. Vita significa de la vida. Y te, para ti. Si unimos todo esto, la traducción al español de nativitate sería nacimiento de la vida para ti. Nacimiento de la vida para ti. Y hermanos, ustedes saben lo glorioso que significa esto. Ustedes alcanzan a entender lo que significa nacer, tener vida, que fue lo que nuestro Salvador vino a hacer aquí a la tierra. Tal vez nosotros no nos encargamos de celebrar la Navidad con bombos y platillos, el nacimiento de Jesús, porque nosotros somos salvos por la muerte y resurrección de Él. Tal vez por eso no le damos la relevancia al nacimiento, pero es imposible dejar pasar por alto un acontecimiento tan grande. El nacimiento, como dijo mi amiguita aquí presente, del Dios encarnado en la tierra, el Salvador de nosotros. Y a través de lo que voy a compartirles, vamos a tratar de entender un poquito más por qué es importante esto. En parte de lo que voy a hablar más adelante, encontramos que ángeles alababan al Señor porque el Salvador nació en la tierra. Para mí es una razón poderosísima para no dejar pasar por alto esta fecha. Pero quiero
aclarar algo. La víspera del 24 de diciembre, el 25 de diciembre, ¿nació Jesús realmente ese día? Pues no. Resulta que en algún punto del siglo IV, la iglesia romana celebraba una fiesta que era llamada la fiesta del sol naciente. Los cristianos, de hecho católicos, de esa época no podían celebrar esa fiesta, estaban aburridos de celebrar a un tal dios sol, y ellos decidieron colocar el 25 de diciembre, esa misma fecha que celebraban, pero el nacimiento de Jesús, teniendo claro que Jesús no nació el 25 de diciembre. Es muy poco probable por hechos históricos de la Biblia. En la Biblia no se registra la fecha exacta en que nació Jesucristo, pero ellos entendieron que es una fecha que no se puede dejar pasar por alto. Miren lo importante de esta fecha, históricamente hablando. Nosotros vivimos en el año ¿qué? Estamos en el 2000. ¿Después de quién? De Mahoma. Es una fecha que partió la historia de la vida en cuanto al tiempo en dos. Nosotros somos antes de Cristo, después de Cristo, sea usted católico, cristiano, mormón, el que usted quiera. Pero se entendió que hubo un día en ese año que nació un Salvador prometido, un Salvador que iba a redimir al pueblo del pecado, un rey al cual los magos iban a adorar. También debo aclarar que es una fiesta pagana la que celebraban en Roma. Antes de iniciar, quiero decirles esto. ¿Por qué? Hay cristianos que muy respetuosamente no celebran la Navidad, no comparten la Navidad, pero no dejan de ser nuestros hermanos por eso. Hay personas que no les gusta la fecha y tienen sus razones, que es una fiesta pagana total. Estoy totalmente de acuerdo. Pero me agrada pensar y celebrar que hay un día en que yo puedo celebrar el nacimiento de mi Salvador. Los ángeles adoraron ese día y los ángeles no mueven un dedo si Dios no los manda. Y Dios mandó entonces esos ángeles a que adoraran ese día y alabaran. No es mi intención contender con los hermanos que no comparten esta fecha, pero quiero tomar el ejemplo de Pablo en Romanos 14:6 y nos coloca en una posición neutral, que usted no es más santo porque la celebre, ni es menos santo porque la celebre. Entonces podemos estar en coinonía con esta situación. Ahora sí quiero que vayamos al punto, hermanos. Quiero que me colaboren, por favor, abriendo sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 2. Libro de Lucas, capítulo 2, versículos del 6 al 20. Lucas 2, versículos del 6 al 20. Les cuento algo muy curioso. ¿Ya lo tienen? Yo cada vez que preparo un mensaje, lo último que coloco es el título. Se me ha dificultado y coloco unos títulos que hoy, por ser domingo, el día del Señor, no voy a emocionarme tanto. Y el título de la prédica es Los pastores y el Salvador. Leemos la palabra del Señor, versículo 6. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región habían pastores que estaban en el campo. ¿Habían qué? ¿Y estaban dónde? Cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor
se les presentó. ¿Quién se les presentó? ¿Cuántos ángeles? Uno, dice que uno. Y la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad, en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que sucedió, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ella en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Yo quiero que en este tiempo que vamos a compartir juntos, podamos mirar versículo a versículo lo que la palabra del Señor nos está diciendo con respecto a estos pastores y al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 6 dice, sucedió que mientras estaban ellos allí se cumplieron los días del alumbramiento. Se encontraban María y José caminando hacia Belén y María le dieron ganas de parir. Justo cuando iban caminando. Pero no encontraron un lugar donde reposar, sino un pesebre. Recuerdo muy, pero muy gráficamente el día que el hermano Cedrón, hijo, compartió acá sobre este día, que el niño Jesús estaba en un pesebre y el pesebre era el lugar donde comían los animales. No es un establo con pastico y pusieron al bebé, no, era el lugar donde los animales comían. Y me acuerdo muy claramente cuando el hermano Cedrón decía que ¿cómo le habrán puesto el pañal de tela al bebé? De pronto cogieron un clavo y cruzaron el pañal con el clavo. No sabemos en qué circunstancias sucedió eso, pero fue así. En el versículo 7 hablamos de este pesebre. El pesebre no era un lugar, de hecho estudiosos dicen que era una cueva. Era un lugar donde los animales comían y descansaban. No se sabe si es literalmente el pesebre, el recipiente donde echaban la comida de los animales, o la pesebrera, que era el lugar donde ellos descansaban. Pero cualquiera de los dos sea el caso. Yo tengo a mi esposa con menos de 2 meses ya para dar a luz. Y lo último que voy a hacer yo en el mes 9 es llevármela de viaje para ningún lado. Imagínense que se le dé por dar a luz quién sabe dónde. En el versículo 8, quiero leerlo y dice, en la misma región habían pastores. ¿Cuántos pastores habían? A ver, pensemos, ¿cuántos eran? Mínimo 2, porque están hablando en plural. Eran mínimo 2, pero eran varias personas las que se encontraban allí. Estaban cuidando las ovejas. En el versículo 9 dice, el ángel del Señor se le presentó a los fariseos, a los escribas en la asamblea del Sanedrín. ¿Dice así? ¿Dice así, hermanos? ¿A quién se le presentó el ángel del Señor? A unos simples pastores que se encontraban trabajando, cuidando sus ovejitas.
Y no quiero que dejemos pasar esto por alto. ¿Por qué? En ese tiempo había un estatus religioso tremendo con los fariseos, los sacerdotes y bueno. Pero qué curioso que el Señor no se le apareció a los más estudiados, a los conocedores de la Biblia. Se le apareció a unos simples pastores. Tal vez personas que no eran muy letradas y que se encontraban laborando en la noche. En el versículo 9 vemos cómo este ángel se les presentó y la gloria del Señor lo rodeó con resplandor. Yo quiero que nos transportemos al siglo I e imaginemos esa escena. Esos señores están en la noche trabajando y se les aparece un ángel con una luz impresionante en medio de la noche a anunciarle las buenas nuevas. Había una costumbre en aquellos tiempos que cada vez que se aparecía una manifestación del Señor era sentir temor, porque desde la antigüedad se conocía que aquella persona que viera a Dios moriría. Entonces era normal que sintieran temor, pero Dios les dice, no teman, que les vengo a dar buenas noticias, unas buenas noticias que le traerán gozo. ¿Y cuáles eran las buenas noticias? Que había nacido el Salvador. A mí me interesa recalcar el versículo 16. Hay algunas personas que dicen que fueron rápidamente a Belén, porque ellos se encontraban cerca de Belén. En el momento en que dieron el mensaje, el ángel, y apareció una cantidad de ángeles, un ejército detrás, alabando al Señor, ellos dijeron, wow, tenemos que ir, sí o sí. Y se apresuraron, fueron directo a donde estaba el bebé. Pero les dio una señal, había una señal. La señal era que iban a encontrar a un bebé en pañales en un pesebre. Yo quiero pensar algo. Si ustedes en este momento se nos aparece un ángel aquí, va a nacer el Salvador, pero tienen que ir a buscarlo allá en el Pozón, por allá bien lejos, en una invasión que está ahí atrásito, y ahí va a nacer el Salvador. Va a estar en pañales, en una canastica encima de una cuneta. Ahí lo van a encontrar. ¿Ustedes qué piensan? Parece lógico que el Salvador, el rey de Israel, nazca en unas circunstancias como esa. Es muy extraño. Pero a mí me gusta mucho la obediencia de estos pastores. Ellos se miraron. Vamos. Si Dios nos mandó un ejército de ángeles para que fuéramos a ver este acontecimiento, tenemos que ir. Y los ángeles fueron apresuradamente. Llegaron al lugar y vieron la señal. Belén era una ciudad, un territorio pequeño, pero caramba, averiguar dónde estaban era difícil. Pero es más fácil encontrar a un bebé en una pesebrera que un bebé en maternidad. Era más fácil encontrarlo y pudieron encontrarlo. Todos los pastores en el versículo 18, todos los que estaban ahí, aconteció que ellos dieron las buenas nuevas. Imagínense que un ejército de ángeles apareció y me dijeron que el Señor iba a nacer, y resulta que no había exclusividad. Cuando ellos dijeron eso, ya había gente en el pesebre, ya había gente, y ellos hablaron y se maravillaron todos juntos. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿No les parece extraño que el ángel y un ejército de ángeles se les apareciera a estos pastores, seres corrientes, tan poco versados, en lugar de los más estudiados, a los que más sabían? De hecho, en Mateo 2 habla de unos magos, unos sabios de Oriente, que venían de Oriente. ¿Dónde queda el Oriente? A la derecha.
Venían muy al oriente. Dicen los estudiosos que caminaron aproximadamente 2 años siguiendo una estrella para mirar el acontecimiento más grande, el nacimiento del Salvador. Porque el Señor se le aparece a unos simples pastores, porque les revela este acontecimiento a personas que no estaban en Israel. ¿Por qué el Señor no envió una multitud de ángeles a dar las buenas nuevas a la asamblea del Sanedrín, que ahí era donde estaban todos los fariseos, los saduceos y, como decía mi pastor anterior, y todos los feos, todos los que temían en Eo? No se les aparecieron a ellos. No se le apareció al rabí, ni al sacerdote, ni al sumo sacerdote, ni a ninguno de ellos. Se le apareció a unos simples pastores y a unas personas que se encontraban muy alejados de ellos. Y yo pienso que debe ser por la misma razón que no escogió como discípulos a los fariseos, ni a los saduceos, ni a todos esos feos, sino que eligió a un pescador, a un recaudador de impuestos, a personas simples, comunes y corrientes. ¿Pero por qué? Piensa un momento. ¿Por qué el Señor no revela el acontecimiento más importante que partiría la historia de la humanidad en dos a personas relevantes? ¿Quieren saber la respuesta? Yo también. Mi mente humana no alcanza a entender eso. Y yo tengo que callar donde la Biblia calla. Yo no puedo decirles, no, porque es que los pastores significa que como ahora hay pastores, entonces el Señor se lo tenía que revelar a pastores. No, yo no puedo inventar nada. Yo tengo que callar donde la Biblia calla. Pero sí puedo decirles algo que dice Pablo en 1 Corintios 1. Porque de lo vil y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Escogió a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Resulta que nuestro Señor obra como quiere. Y ya con esto quiero ir terminando. No quiero abarcar más de lo que deba. Y yo quiero decirle lo siguiente. Imaginemos una escena. Quiero que en este momento nos traslademos a la mente de un niño. Pensemos como niños. Vamos a poner a volar la imaginación. Supongamos que este ángel que se le apareció a los pastores para decirles todo lo que les dijo, se le aparece a un sumo sacerdote o un fariseo. Supongamos eso. Los pastores, ¿qué estaban haciendo cuando se le apareció el ángel? ¿Qué estaban haciendo los pastores? Trabajando, pastoreando las ovejas. ¿A qué hora? ¿En la mañana? En la noche. Supongamos que este ángel se le aparece al sumo sacerdote en la noche. No creo que el sumo sacerdote esté trabajando en la noche. Y se le aparece el ángel. Vino el resplandor, vino toda la luz. Levántate, no sabemos, vamos a ponerle un nombre, Fari. Era un fariseo, vamos a ponerle Fari. Bueno, Fari, levántate, que ha nacido el Salvador. El Fari se ha quedado dormido. No, hasta ahora yo no trabajo. Dormidito el Fari. Fari, levántate, que ha nacido el Salvador. Y entonces el ángel, pum, el resplandor, ¿se acuerdan que se le apareció a los pastores? Pum, le puso el resplandor ahí en el cuarto y quedó todo clarito. Y el Fari quedó, ¿qué pasó, hombre? Ha nacido el Salvador, Fari. Necesito que vayas a Belén y estés allá con el Salvador. Yo sé que está en Belén, yo sé que algún día iban a nacer, ellos sabían. Pero es muy tarde, yo para allá no voy. Yo estoy muy sabroso aquí durmiendo. Fari, tienes que ir, vas a encontrarlo en un pesebre envuelto en pañales. ¿Perdón?
tengo que decirte, querido ángel, que mi Salvador, el Rey de los judíos, va a nacer en la cuna de oro. Porque un rey no puede nacer en una pesebrera, no puede nacer en un pesebre. Estás equivocado, esa información es fuera de aquí, va a reprender al diablo. El diablo venía como ángel de luz, de pronto este es el diablo, no le voy a prestar atención. Y resulta que le aparece la multitud de ángeles alabando al Señor atrás y el fariseo lo queda viendo. Hombre, hazme el favor y sal, y cuando salgas apaga el resplandorcito ese y llévate a tu poco de ángel. ¡Pum! Y se acuesta el fariseo. Yo aquí imaginando esas locuras. ¿Por qué? Porque había una tendencia de élite en cuanto a los fariseos y en cuanto a toda esta cantidad de religiosos que había en Jerusalén. Pero yo quiero, hermanos, ya para terminar, decirles lo siguiente. Nosotros como cristianos tenemos un deber, tenemos una responsabilidad. Nosotros tenemos que anunciar las buenas nuevas de salvación. Nosotros tenemos que decirle al mundo, hay un Salvador, nació un Salvador. Era el Dios encarnado, murió y resucitó para darnos vida. Esa es nuestra Navidad, ese es nuestro mensaje. Nuestro mensaje no es poner en el árbol lucecitas, adornar la iglesia bonito, ese no es nuestro mensaje. El mensaje de esta mañana es que ha nacido el Salvador, ha nacido el Rey de Reyes. Y yo debo también ser prudente y decir, bueno, en la Biblia no se registró el día, por algo será, de pronto el día no es trascendental, no es relevante en alguna manera. Pero a mí me dice mucho que Dios envíe a una multitud de ángeles para que alaben y adoren el nombre del Señor en el día en que nació el Salvador. Nuestro Mesías esperado. Años más adelante, una persona se alegra porque dice, no voy a morir sin ver a mi Salvador. Nosotros no podemos verlo, pero creemos en que Él vive. Amén. Yo creo en que Jesús está sentado a la diestra del Padre y no viendo y juzgando. Es un Salvador que vino a rescatar, es un Salvador que vino a darnos vida, es un Salvador que esta Navidad que nosotros celebramos es el nacimiento de la vida para ti y para mí. Es el nacimiento, es donde inició históricamente, es donde nació el principio de la salvación. Sabemos que fue profetizado. Toda la Biblia, desde Génesis hasta las concordancias, hablan de Jesús. Nosotros, toda la Biblia nos habla del mensaje de la salvación, absolutamente toda la Biblia. El tema central de la Biblia es nuestro Señor Jesús. Y nosotros queremos honrar a nuestro Rey, honrar a nuestro Salvador, independientemente del día en que haya nacido, en día calendario. Si usted quiere celebrarlo el 16 de agosto, excelente. De hecho, nuestra Navidad debería ser todos los días. Celebrar todos los días ese día tan glorioso. No porque nació ni vamos a adorar al niño, sino es el mensaje, tanto esperar, tanto tiempo. La Biblia cayó por 500 años aproximadamente, desde el Antiguo Testamento hasta Mateo. La Biblia cayó, no hay registro en el canon bíblico de qué pasó, Dios se murió, Dios no habló. Era un día importante, era un día importante. Y yo quiero, hermanos, que esta mañana nos coloquemos en pie y podamos orar una vez más, dándole gracias al Señor por este día. Es un día muy especial. Tal vez nosotros en diciembre nos encontramos con los familiares que vienen lejos, estamos muchos de vacaciones. Bueno, yo no. Es un tiempo donde nos pagan las primas y tenemos platica para darle algo a los niños. Eso es secundario. Eso está en un segundo plano. Lo verdaderamente importante, hermanos míos, es celebrar el nacimiento del Salvador. Independientemente del día. Hoy es el día, celebrémoslo hoy. Mañana, todos los días de nuestra vida. Yo quiero que oremos y le demos gracias al Señor por esta mañana.
Bendito Dios, te alabamos y te exaltamos, Señor. Queremos darte gloria y honra, Señor, como hicieron esos ángeles, porque la salvación, Señor, llegó a esta tierra, caminó entre nosotros, vivió, compartió con nosotros. Señor, y fue tentado en todo, padeció los mismos pecados que estamos tentados nosotros. No fue el Dios superhéroe que nunca iba a pecar, no pecó, Señor, porque no quiso. Señor, que estaba agarrado, Señor, de ti. Y queremos celebrar también la bendición de todas las familias aquí representadas, que tal vez utilizamos estas fechas, estas festividades para encontrarnos, dar un abrazo a aquel hermano que teníamos mucho tiempo que no veíamos, aquel padre, Señor, que no lo veíamos en mucho tiempo. Es una época especial del año, donde podemos celebrar la familia, podemos celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Dios, por todo lo que estás haciendo en la niñez. Te doy gracias por estos niños que se encuentran aquí en este lugar. Te doy gracias por todos los maestros que domingo a domingo, incluso entre semanas, Señor, se encuentran entregándolo todo, Padre, todo por esta niñez, por la visión del pastor misionera con los niños. Gracias por el amor que has puesto también en los padres, la confianza que han depositado en nosotros en entregarnos a sus niños. Muchas gracias, Señor, porque tú estás haciendo una obra impresionante. Y te pido perdón si nos ha faltado fe, Señor, para creer todo lo que tú puedes hacer. Aumenta nuestra fe. Danos, Señor, un poco más de fe. Dice tu palabra que es solo como un grano de mostaza suficiente para mover montañas. Te pedimos, Dios, que seas tú incrementando nuestra fe, bendiciendo a cada uno de estos niños, bendiciendo a todos los padres que se encuentran aquí. Señor, a ese acudiente, que aunque no es ni papá ni mamá, está pendiente a estos niños. Muchas gracias por la honra, Señor, de los niños a sus padres. Tenemos testimonio de niños que poco a poco han ido transformando su vida y sus padres lo han vivenciado. Muchas gracias por todo lo que vendrá. Y te agradecemos, Señor, porque en el nombre de tu Hijo amado, ese que nació hace más de 2000 años, podemos tener vida, Señor, vida en abundancia. Que el nombre de Jesús, Señor, llegue a todo lugar, incluso a todos estos niños, Señor. Los niños necesitan de Jesús también. Te doy muchas gracias, Padre amado. Sigue con nosotros en toda esta programación, todo lo que viene, todo lo que sigue, Señor. Que sea agradable, que sea un perfume a tu, Señor, a tu presencia allá en los cielos. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén.